¿Hasta dónde llegarías para poseer una promesa que no te fue asignada al nacer? ¿Es posible que un engaño terrenal sea el vehículo para un propósito divino, o será que el peso de una mentira puede aplastar incluso al hombre más astuto? Imagina una época donde una palabra pronunciada en el lecho de muerte tenía el poder de levantar imperios o condenar linajes enteros al olvido. En el crepúsculo de su vida, Isaac, el patriarca que una vez caminó hacia el altar del sacrificio, yace ahora debilitado, con los ojos nublados por los años y el juicio nublado por el favoritismo hacia su hijo primogénito, Esaú. Sin embargo, en las sombras de la tienda, el aire se vuelve denso con el aroma de un plan audaz y peligroso. Rebeca, la madre que guarda en su corazón un secreto revelado por Dios, mueve las piezas de un tablero invisible, convenciendo a su hijo Jacob de que el momento de reclamar su destino ha llegado, aunque el costo sea quebrar la confianza más sagrada de un hogar. La transformación es casi absoluta. El suave vello de las manos de Jacob es cubierto por pieles de animales, y sus ropas se impregnan con el olor del campo y la caza que no le pertenecen. La tensión se siente en cada paso que da hacia la oscuridad de la tienda de su padre, cargando no solo un plato de comida, sino el peso de una identidad robada que podría traerle la gloria o una maldición eterna. En este encuentro místico entre un padre ciego y un hijo disfrazado, se libra una batalla de sentidos. La voz es de Jacob, pero las manos parecen de Esaú. El corazón late con temor mientras los dedos temblorosos de Isaac buscan confirmar una verdad que sus ojos ya no pueden ver. Es el momento decisivo donde la bendición de Isaac dejará de ser una intención para convertirse en un decreto irrevocable. Hoy nos adentramos en el capítulo 27 del Génesis para presenciar la historia de la bendición de Isaac a Jacob como nunca antes la habías escuchado. Prepárate para descubrir cómo la debilidad humana, la ambición y la soberanía de Dios se entrelazan en un drama épico que cambió el curso de la humanidad para siempre, marcando el inicio de la nación que hoy conocemos como Israel. El tiempo, aquel río implacable, había erosionado las fuerzas del gran patriarca Isaac. Sus ojos, que antaño contemplaron los milagros en el desierto, se encontraban ahora sumidos en una penumbra eterna, nublados por las cataratas de la vejez. Sintiendo que el aliento de la muerte rondaba su tienda, el anciano llamó a su primogénito, Esaú, el hombre de los campos. Con voz trémula pero cargada de autoridad, le encomendó una misión final: tomar sus armas, el carcaj y el arco, para cazar una presa y preparar aquel guiso suculento que tanto deleitaba su paladar. Solo entonces, bajo el aroma de la carne asada, vertería sobre la bendición solemne que determinaría el destino de su linaje antes de partir de este mundo. Sin embargo, las paredes de lona tienen oídos y los corazones maternos guardan secretos antiguos. Rebeca, escuchando tras las cortinas, sintió el pulso de una promesa divina que latía en su interior desde antes del nacimiento de sus gemelos. Sabía que el orden establecido por el hombre estaba a punto de chocar con un diseño superior. Sin perder un instante, convocó a Jacob, su hijo predilecto, el hombre de las tiendas, y con palabras urgentes le reveló el plan. Debía adelantarse a su hermano, personificar al cazador y arrebatar el favor del padre antes de que fuera demasiado tarde. El temor se apoderó de Jacob, no por la magnitud del acto, sino por la fragilidad del engaño. Su piel era lampiña y suave, mientras que la de Esaú era vellosa como un manto de piel. ¿Qué sucedería si el patriarca, en su ceguera, decidía palparlo? El joven temía que en lugar de una corona de bendiciones, su osadía le atrajera una cadena de maldiciones.
Pero Rebeca, movida por una convicción inquebrantable, aceptó sobre sí misma cualquier consecuencia funesta, ordenándole que simplemente obedeciera y buscara 2 de los mejores cabritos del rebaño para preparar el banquete de la transgresión. Con manos expertas, la madre cocinó el guiso, infundiéndole los sabores exactos que Isaac amaba. Pero el disfraz era la pieza clave. Tomó las ropas de gala de Esaú, aquellas que conservaban la fragancia del monte y el sudor de la caza, y vistió con ellas a Jacob. Para ocultar la suavidad de su piel, cubrió las manos y la nuca del joven con las pieles velludas de los cabritos, creando una máscara táctil diseñada para burlar el único sentido que al anciano le quedaba intacto, el tacto. Jacob entró en la cámara del patriarca con el corazón martilleando contra sus costillas. «Padre mío», susurró, cargando el plato de comida. Isaac, sorprendido por la rapidez del regreso, cuestionó cómo la caza había sido tan fructífera en tan poco tiempo. La respuesta de Jacob fue audaz y peligrosa, atribuyendo el éxito a la ayuda de Dios. Aquellas palabras, aunque sagradas, servían de escudo para una mentira que pendía de un hilo. El anciano, sin embargo, permanecía inquieto, la voz que escuchaba no coincidía con el hijo que esperaba. «Acércate, hijo mío, para que te palpe», pidió Isaac. En ese instante de tensión absoluta, el patriarca extendió sus manos callosas y recorrió la piel cubierta de vello de Jacob. La confusión nubló el juicio del anciano, la voz era ciertamente la de Jacob, pero el tacto confirmaba la identidad de Esaú. Tras preguntar una vez más y recibir la confirmación del engaño de labios de su hijo, Isaac se dispuso a comer, bebiendo el vino que acompañaba la carne, sin saber que cada bocado sellaba un destino que no era el que él había planeado. Al terminar el banquete, el patriarca pidió un beso de despedida. Al acercarse Jacob, el aroma de las vestiduras de Esaú, ese olor a campo bendecido por Dios, a tierra mojada y a vida salvaje, terminó por convencer al anciano. Inspirando profundamente, Isaac abrió su boca para liberar una de las oraciones más poderosas de la historia. Invocó el rocío del cielo y la grosura de la tierra, pidiendo abundancia de trigo y de mosto para aquel que estaba frente a él. Las palabras de la bendición resonaron con un peso cósmico en la habitación. Isaac decretó que pueblos y naciones enteras servirían a Jacob, y que él sería el Señor absoluto sobre sus hermanos. Declaró que aquel que lo maldijera sería maldito, y aquel que lo bendijera sería bendito. En ese momento, la respuesta a las preguntas del destino se hizo clara. Jacob había obtenido por astucia lo que el cielo ya le había reservado, y aunque el método fue humano y defectuoso, el decreto espiritual se volvió inamovible. Apenas Jacob hubo salido de la presencia de su padre, la polvareda en el horizonte anunció el regreso del verdadero primogénito. Esaú entró triunfante, cargando su propia caza preparada con esmero, ansioso por recibir el premio a su esfuerzo. Al entrar y ofrecer el guiso a su padre, un frío aterrador invadió la tienda. Isaac fue presa de un temblor violento y sobrecogedor, dándose cuenta en un instante de lucidez desgarradora de que había sido burlado. «¿Quién, pues, es el que vino aquí?», exclamó con voz quebrada, confirmando que la bendición que ya había entregado permanecería firme para siempre. El grito que escapó de la garganta de Esaú fue amargo, un lamento que pareció desgarrar el aire del desierto. Lloró con desesperación, rogando por una bendición que ya no existía en su plenitud original. Su resentimiento estalló contra su hermano, recordando cómo Jacob ya le había arrebatado la primogenitura y ahora se llevaba su herencia espiritual.
Ante su insistencia, Isaac solo pudo otorgarle una bendición menor. Viviría de su espada, lejos de la grosura de la tierra, sirviendo a su hermano hasta que, en un arranque de rebeldía, lograra sacudirse el yugo de su cerviz. El odio se instaló en el alma de Esaú como un veneno negro. Juró para sus adentros que, en cuanto pasaran los días de luto por su padre, asesinaría a Jacob con sus propias manos. Pero una vez más, la vigilancia de Rebeca salvó al hijo menor. Al enterarse de las intenciones homicidas de Esaú, instó a Jacob a huir hacia las tierras de su hermano Labán, en Harán. Lo que comenzó como un engaño doméstico terminó en un exilio forzado, demostrando que poseer la bendición de Dios a menudo requiere atravesar un desierto de pruebas y soledad. Finalmente, Isaac, aceptando la voluntad de Dios que se había manifestado a través de las sombras, llamó a Jacob una última vez antes de su partida. No hubo reproches, sino una confirmación del legado. Le prohibió tomar esposa de las hijas de Canaán y lo envió a buscar su propio camino entre su parentesco. Así, Jacob partió cargando la promesa de una nación, dejando atrás un hogar roto pero llevando consigo el fuego de una estirpe que, a pesar de sus debilidades, estaba destinada a cambiar la historia del mundo para siempre. La historia de la bendición de Isaac nos coloca frente a un espejo incómodo pero necesario, el de nuestra propia fragilidad humana. Nos enseña que el camino hacia nuestro propósito no siempre es una línea recta de rectitud, sino a menudo un sendero sinuoso donde la ambición y el miedo se entrelazan. Al observar a Jacob, comprendemos que a veces pasamos la vida intentando obtener por nuestras propias fuerzas aquello que Dios ya nos ha prometido por gracia, olvidando que no necesitamos máscaras para ser dignos de su favor. El silencio de Dios en este capítulo es, quizás, su mensaje más elocuente. Aunque no escuchamos su voz tronar desde los cielos, vemos su mano tejiendo un tapiz eterno incluso con los hilos desgarrados de una familia en conflicto. Esta narrativa nos revela una verdad profunda: el plan divino es tan vasto y poderoso que incluso nuestros errores, nuestras debilidades y nuestras malas decisiones son absorbidos por una providencia que sabe transformar el caos en el nacimiento de una nación. Isaac, en su ceguera física, representa la limitación humana para comprender los tiempos y las formas de lo sagrado. A menudo, nosotros también estamos ciegos ante lo que realmente sucede a nuestro alrededor, aferrándonos a tradiciones o favoritismos que nublan nuestra visión del propósito mayor. Sin embargo, la historia nos consuela al recordarnos que, a pesar de nuestra incapacidad para ver el panorama completo, la voluntad de Dios se abre paso, utilizando incluso nuestra propia oscuridad para iluminar el futuro. Jacob obtuvo la bendición, pero el precio fue el exilio y la soledad. Esto nos invita a reflexionar sobre las pieles que nos ponemos para agradar a otros o para alcanzar el éxito. ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra paz y nuestra identidad genuina por obtener una posición que creíamos merecer? La verdadera bendición no es solo un decreto de prosperidad, sino el proceso de transformación que comienza cuando dejamos de ser quienes pretendemos ser para enfrentarnos, cara a cara, con nuestro destino. Al final, este relato épico no es solo una crónica de engaño, sino un himno a la esperanza para todos los que se sienten imperfectos. Nos asegura que Dios no busca instrumentos impecables, sino corazones que, a pesar de sus grietas, están dispuestos a ser parte de una historia más grande que ellos mismos. Tu vida, al igual que la de Jacob, es un campo donde la voluntad humana y la soberanía divina se encuentran para dar fruto a un legado que trascenderá tu tiempo y tu espacio. Oh Dios,
fuente de toda sabiduría y arquitecto de los tiempos, te damos gracias porque tu mano soberana nunca suelta el hilo de nuestra historia. Te agradecemos porque, aunque los hombres tracemos planes en la penumbra de nuestras limitaciones, tu luz siempre prevalece, guiando cada acontecimiento hacia un propósito sagrado que trasciende nuestro entendimiento. Te damos gracias por tu paciencia infinita y por la gracia que derramas sobre nuestra naturaleza imperfecta. Gracias porque no buscas seres impecables para cumplir tus promesas, sino que te vales de nuestra fragilidad y de nuestras luchas para manifestar tu poder. Al contemplar el legado de Isaac y Jacob, recordamos con gratitud que tu amor es más grande que nuestros errores y que tu bendición no se detiene ante nuestras debilidades humanas. Gracias, Dios, por ser el guía constante en nuestros momentos de ceguera y confusión. Te agradecemos porque, incluso cuando no podemos ver el camino con claridad o cuando intentamos forzar el destino con nuestras propias manos, tú permaneces fiel, protegiendo las promesas que has depositado sobre nosotros y sobre nuestras generaciones venideras, asegurando que nada se pierda de lo que has decretado. Te bendecimos por el regalo de la identidad y la providencia. Gracias por enseñarnos, a través de este relato épico, que tu favor es un sello irrevocable que nos da seguridad en medio de los conflictos y esperanza en las horas de soledad. Te agradecemos porque, a pesar de las máscaras que a veces usamos, tú conoces nuestro verdadero nombre y nos llamas a un propósito que transformará nuestra realidad. Finalmente, te damos gracias por la esperanza que este capítulo siembra en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a caminar con la certeza de que estamos bajo tu cuidado absoluto, confiando en que tu voluntad se abrirá paso como un río caudaloso en el desierto. Gracias por ser el refugio, la fuerza y la promesa eterna que sostiene nuestra vida hoy y por siempre. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.